1 Corintios capítulo 15, y si usted se puede poner de pie en reverencia a la palabra, y vamos a usar como de costumbre varios versículos de la palabra, así que usted manténgase con su Biblia abierta o su celular o su tablet donde tenga la escritura, porque nos vamos a estar moviendo a través de la Biblia. 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 en adelante dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Padre, porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos transforma, esa palabra que aumenta nuestra fe, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des entendimiento, sabiduría, cambie nuestra mentalidad, cambie nuestro corazón, alíneanos conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor, que podamos ser renovados y llenos de tu palabra y de tu espíritu en este lugar. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en este momento. Definitivamente estamos celebrando, conmemorando lo que se conoce como la Semana Mayor, y en todas las iglesias que tengan el título como cristianas, ya sea fundamentadas en la palabra y algunas no tan fundamentadas en la palabra, pero que se autodenominan cristianas, están celebrando un proceso histórico real que fue la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ese testimonio no solamente está en la palabra, y yo quiero decirle, la palabra es un libro histórico, pero también hay fuentes que no son de la palabra que afirman el hecho de la existencia de Jesús, de su peregrinar en la tierra, de sus enseñanzas y de la muerte y su resurrección. Porque a veces pensamos que solamente la Biblia habla de estas cosas. No, también hay fuentes, historiadores que hablan de estos acontecimientos que se dieron hace aproximadamente 2000 años atrás. Lo interesante de estos 4 primeros versículos es que podemos ver un resumen de lo que es el Evangelio. Y vamos a leerlos nuevamente y explicarlo brevemente, porque hay otros pasajes que queremos ver en este mediodía ya. Dice, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios que tenían una pregunta acerca de la resurrección, si había o no resurrección, y todo el capítulo 15 él empieza a explicar, sustentar en base a lo que Dios le ha enseñado a través del Espíritu Santo y la aparición del mismo Señor Jesús en su vida, de lo que es la resurrección. Y él empieza diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, y Pablo hace un énfasis, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 3 cosas. Pablo lo predicó, un evangelio, la iglesia lo recibió y debe ser perseverante en él. ¿Cuántos quieren ser perseverantes en el evangelio? Mire lo interesante, hay un mensajero que lo predica, hay una congregación, una cantidad X de personas que lo recibe, pero no solamente lo recibe, sino que también que persevera. Esa parte es importante, no solo recibirlo, sino perseverar. Y en el versículo 2 nos dice, por el cual asimismo, ese evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la perseverancia y en la retención de la palabra recibida, porque si no lo hacemos, vamos a creer en vano. Y ese punto es importante, lo que Dios nos está dando. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de los mensajeros y sus pastores en esta iglesia? ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios, el evangelio? La Biblia dice claramente que no solamente debemos recibirla, sino que debemos perseverar en ella, porque si no, creíste en vano. Necesitamos no solamente recibirla, sino necesitamos que perseverar en ella. Y el versículo 3 es interesante porque dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí.
¿Qué recibió el apóstol Pablo? Se la pregunta, ¿qué es lo que él enseñó? ¿Qué fue lo fundamental que él recibió? Lo primero es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Lo segundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Mire que estos dos versículos terminan con una frase muy interesante. ¿Conforme a qué? A la Escritura. Y dos hechos interesantes. Primero, que Cristo murió, y en el segundo, que fue sepultado y resucitó. Y estos tres eventos, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, dice que están fuertemente basados en la Escritura. Pero tenemos que entrar en el contexto de aquel tiempo. En ese tiempo que Pablo escribió esta carta, todavía el Nuevo Testamento no se había terminado de hacer. Pablo le escribe a la iglesia en Corintio, fue una de sus primeras epístolas a la iglesia en Corintio. Todavía el Nuevo Testamento no se había desarrollado. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de las Escrituras? Se refiere a lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo ¿qué? Testamento. Miren lo interesante. Pablo está diciendo que la muerte de Cristo, su sepultura y resurrección está conforme a la Escritura, o sea, al Antiguo Testamento. Y eso es importante que nosotros como cristianos debemos entender que para poder interpretar bien el Nuevo Testamento necesitamos una base del Antiguo Testamento. Porque la palabra es una revelación progresiva. ¿Qué ocurrió cuando Pablo comenzó a predicar a los gentiles que no tenían esta base de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento? Comenzaron a interpretar la revelación de Dios en base a sus filosofías y comenzó a entrar a la iglesia cierta forma de pensar de los gnósticos, de la filosofía, porque comenzaron a interpretar la revelación de Dios que estaba dando a los apóstoles basado en su tradición cultural. Se habían convertido, pero su cultura y su tradición estaban tan arraigadas que comenzaron a interpretar las enseñanzas del apóstol en base a esa cultura y esa tradición. Y ahí es donde vienen las distorsiones en la iglesia, que Pablo a través de sus epístolas comienza a corregir fuertemente. Pero sin embargo, para el judío que conocía el Antiguo Testamento, dice la Biblia que Pablo, cuando iba a predicar a las diferentes ciudades, se movía a las sinagogas. Primeramente, ¿qué eran las sinagogas? Los lugares donde se reunían los judíos que estaban en diferentes ciudades y parte del Imperio Romano. Y en esas sinagogas dice la Biblia que Pablo les declaraba por medio de ¿qué? La Escritura, que Jesús era el Mesías. O sea que el Antiguo Testamento tiene fuertemente la base para mostrarnos que Jesús es el Mesías y que debía morir y resucitar. ¿Cuántos me siguen? Amén. Y eso es importante, porque eso quiere decir que esta revelación de la muerte y resurrección de Cristo no fue algo que surgió de la nada. Fue algo que tiene una base histórica, doctrinal, de cientos, para no decir miles de años. La revelación que Dios comenzó a dar desde el jardín del Edén, cuando el hombre peca, y a través de la historia que lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entonces comprender con más facilidad el Nuevo Testamento y no caer en una serie de errores doctrinales, errores que ustedes ven en las redes sociales. Hermano, yo les quiero decir algo. Está bien seguir a algún predicador, algún evangelista, un hombre de Dios en las redes sociales, pero debemos ser cuidadosos, porque hay una gran cantidad de enseñanzas que parecen ser, pero no son. Hay mucho evangelio leudado, ideas que tienen base en algunos pasajes de la Biblia, pero no tienen equilibrio porque no hablan de los otros pasajes de la Biblia que le dan ese equilibrio. Hay mucha distorsión y hoy cualquiera se comienza a hablar en las redes sociales una idea y un pensamiento, y todos los que piensan igual se van detrás de esa persona, se hace famoso, pero hay una distorsión del evangelio. Dios les dio a ustedes unos pastores, escuchen la voz de sus pastores, porque ninguno en las redes sociales ora por ustedes. Ninguno en las redes sociales se preocupa por ustedes. Ninguno de las redes sociales hacen la labor de consejería y sacrificio que hacen sus pastores. Así que ustedes escuchen la voz de sus pastores, que son los que velan por usted, y dejen de estar escuchando muchas cosas en las redes sociales. Concéntrense en lo que Dios le ha dado. Y esto también es interesante, porque escuché que decía
nuestro hermano maestro Matthew, que en el mensaje del pastor allá en la campaña habló de los profetas. Y déjeme decirle algo, los profetas, si usted analiza los profetas de la Biblia y presta atención, que salen sobre todo en el Antiguo Testamento, todos los profetas profetizaban en base a la Escritura. Presta atención, no existe un profeta de Dios que profetice sin una base doctrinal firme y sólida. Todos los profetas, y cuando usted lo analiza, hablan de 3 pactos, y sus profecías se desarrollaban en esos 3 pactos. Dios le ampliaba la información, pero estaban fuertemente fundamentados primeramente en el pacto de Dios con Abraham. En segundo lugar, el pacto de Dios con Moisés en el Sinaí, o la ley de Moisés. Y en tercer lugar, el pacto de Dios con David. Si usted analiza todos los profetas mayores, los profetas menores en la Biblia, su mensaje tiene una fuerte base en esos 3 pactos. Porque el profeta de Dios profetiza conforme a la palabra. No me diga que usted es profeta de Dios y usted profetiza en contra de la palabra. No me hable que usted es profeta de Dios y su mensaje puede estar en contra de lo que Dios estableció en su propia palabra. Entonces Pablo hace ese hincapié aquí. Nos habla de eso, de que el mensaje que él da de la muerte y resurrección de Cristo tiene un fuerte fundamento teológico doctrinal en la Escritura que se conocía en aquel entonces, el Antiguo Testamento. Y miren lo que nos dice en el mismo capítulo, versículo 12 en adelante. Dice: estableciendo en primer lugar este punto, que la muerte y resurrección de Cristo es un hecho histórico real, que está profetizado, que está basado teológicamente, doctrinalmente en el Antiguo Testamento, con una base muy sólida. Por eso cuando Jesús se encuentra, si usted lo ha leído, si no le doy la historia, que Jesús iba camino a Emaús y habían unos discípulos que iban camino a Emaús, y Jesús se le aparece y le hablan acerca de las cosas que habían pasado, y ellos le decían, porque no reconocían a Jesús, pero tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado. Un hombre, un profeta de Dios llamado Jesús, varón poderoso en obras, señales, que fue muerto y hoy hay 3 días de eso. Y dice la Biblia que de ahí en adelante Jesús comenzó a declararle todo lo que las Escrituras decían, desde la ley de Moisés hasta los profetas acerca del Mesías. En otras palabras, Jesús le dio una doctrina, le dio una teología de la Escritura del Antiguo Testamento para demostrar que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de la palabra de Dios. Sólido fundamento. Entonces, cuando Pablo establece eso, les dice en el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 15: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque había en la iglesia de Corinto una idea que no había resurrección de los muertos, porque entró ciertas ideas de los gentiles que se habían convertido. Entonces Pablo dice: un momento, pero si la Biblia habla de que el Mesías va a resucitar, y hay un fuerte fundamento doctrinal y teológico de esta verdad en la Escritura. Versículo 13, comienza Pablo a razonar con ellos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire la importancia de la resurrección. Pablo comienza a argumentar: ya le estoy declarando que la muerte y resurrección de Cristo tiene un fundamento sólido, bíblicamente, doctrinalmente, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar ahora? ¿Cómo se van a dejar engañar con la idea que no hay resurrección? Que eso es cuento, que eso es falso. Yo no me creo esa cosa, porque hoy en día todavía hay gente que piensa así, que Jesucristo estaba en una tumba y lo tienen escondido.
Que eso es cuento. No, eso es una realidad histórica, bíblica. Él ha resucitado. Eso no hay la menor duda. Entonces Pablo comienza a decirle: nosotros hemos recibido algo de Dios. Entonces, si tú dices que no hay resurrección, estás diciendo que estamos dando un falso testimonio, diciendo que Dios hizo algo que Él no hizo. Y si es así, todavía estás en tus pecados. Porque el único que puede perdonar tus pecados es el Mesías muerto y resucitado. Más nadie. La resurrección es la evidencia y el sello del cumplimiento de las promesas de Dios y de los pactos que Dios hizo con Abraham y con David para la salvación de la humanidad entera. La resurrección es el sello de esa verdad. Y acompáñenme en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1 es como un pasaje paralelo, por decirlo así, de lo que leímos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mire lo que dice: ese evangelio de Dios que Él, o sea Dios, había prometido antes por ¿quiénes? ¿Qué dice ahí? Por sus profetas. ¿En dónde? En la Santa Escritura. ¿Cuál era la Santa Escritura del Antiguo Testamento? Quiere decir que el evangelio ya había sido prometido por medio de los profetas desde el Antiguo Testamento. Los profetas profetizaban de acuerdo al pacto de Dios con Abraham, al pacto de Dios con Moisés y el pacto de Dios con David. Y adicionalmente sobre ese fundamento Dios les reveló más cosas. Y ahí en esa revelación de los profetas viene la promesa de las buenas nuevas de Dios para la humanidad, que se llama el evangelio. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo, que él, o sea Dios había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Y ese evangelio, ¿de qué se trata? ¿De qué habla? Versículo 3: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Mire que la resurrección es el sello de poder para declarar que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, la resurrección es la evidencia contundente de que este hombre llamado Jesús, que caminó 3 años aproximadamente haciendo milagros y señales, que dio una enseñanza superior, ese hombre no solamente murió en una cruz, sino resucitó. Y la resurrección es el sello para decir que ese hombre llamado Jesús es Dios hecho hombre para la salvación de toda la humanidad. Porque Buda no ha resucitado, Confucio no ha resucitado, Mahoma no ha resucitado, ningún otro ha resucitado y ha seguido viviendo, porque el mismo Dios resucitó a algunos, pero después murieron. Pero el único que resucitó y nunca más ha vuelto a morir se llama el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. La resurrección es el sello, la evidencia poderosa de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios para la salvación del mundo. Y en esa fuente de poder, esa declaración, esa resurrección, mire lo que nos dice Hechos capítulo 4. Acompáñenme en Hechos capítulo 4, un poquito más atrás de Romanos, porque es interesante lo que nos enseña la Escritura. Ahora hemos visto que hay una base sólida en el Antiguo Testamento de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Que la resurrección es el sello de Dios, de la evidencia de que este hombre llamado Jesús no era un hombre solamente, era Dios hecho hombre, el Mesías para la salvación de la humanidad. Pero Dios nos ama tanto que Él no se cansa de confirmar su palabra. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 4, versículo 33, dice: y con gran poder
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea, quiere decir que los apóstoles testificaban que Jesús había resucitado. ¿Pero cómo lo hacían? Con la manifestación de poder. Y déjenme explicarle un poquito más. Denle un aplauso al Señor. Las manifestaciones de poder, liberación, conversión, milagros y señales no es para mostrar que somos ungidos, es para testificar que Jesús resucitó. Cada sanidad es una señal poderosa que dice que Jesús resucitó. Cada milagro es una señal poderosa que Jesús resucitó. Entonces la Biblia nos está diciendo que la iglesia tiene que testificar la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Con poder, con señales y con milagros. No podemos quitar eso del evangelio, porque la Biblia dice que esa es la manera que Dios testifica de la resurrección de Cristo, con las señales y los milagros. El poder de Dios manifestado a su iglesia. Entonces, cuando Él dijo, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que Jesús es el Mesías, de que Jesús murió y que también ¿qué? Resucitó. Y ese poder que la iglesia recibe para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Por eso cada señal, cada sanidad, cada conversión es una evidencia contundente de la resurrección de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Primera de Corintios. Le dije que íbamos a usar la Biblia, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, ¿qué cosa? El testimonio de Dios. El testimonio de Dios tiene que ver acerca de esa promesa que dice Romanos, la promesa del evangelio. El testimonio que Dios el Padre da es de que Jesús es el Mesías. Y ese testimonio lo da a través de la resurrección de Jesús, confirmando que Él es el Mesías. O sea, el Padre está dando testimonio al mundo a través de estos eventos que ya estaban declarados, profetizados en el Antiguo Testamento. Entonces dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio del Padre, déjenme poner esos paréntesis para explicarme mejor. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado, conforme a la Escritura. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor y temblor. ¿Cuánto le da temor y miedo venir acá y predicar acá arriba? O dirigir acá arriba. O cantar. Bueno, el apóstol Pablo le pasaba eso. El hombre de las grandes revelaciones le pasaba eso. Así que usted va bien. Va por buen camino. Así que a Pablo le pasaba eso. Dice, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué cosa? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? El poder de Dios. Porque las manifestaciones de poder es la forma que Dios testifica y confirma la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, un poquito más adelante. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, Primera de Juan. Está casi al final del Nuevo Testamento. Versículos, capítulo 5. Versículo 9 en adelante. Y yo a medida que voy avanzando, voy como
abriendo paréntesis para ir explicando. 1 Corintios 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios el Padre. Porque este es el testimonio con que Dios el Padre ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el Padre, le ha hecho ¿qué? Mentiroso. O sea, el que no cree lo que dice el Padre en la Biblia, yo no creo en eso. Tú estás diciendo que Dios es mentiroso. O sea, yo creo que tenemos que entender esto. Si el Dios el Padre está diciendo solamente hay salvación en Jesús, porque Él es el que es el Dios hecho hombre, que murió y resucitó conforme a la Escritura, y yo el Padre a través del Espíritu Santo lo resucité con poder, y a través de señales, milagros, demuestro y confirmo su resurrección. Si tú decides no creer eso, estás diciendo que Dios el Padre es mentiroso. ¿Y usted qué cree? ¿Usted cree quién va a ganar? ¿Dios o el que dice que Dios es mentiroso? ¿Quién usted cree que va a vencer? ¿El dueño de la verdad o el que cree la mentira? Entonces el Padre da un testimonio, porque dice, el que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está aquí en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el Padre da un testimonio. Mire cómo el ser humano, cómo somos tan arrogantes, que por ignorancia la mayoría de las veces nos las pasamos diciendo Dios es mentiroso. Le decimos Dios es mentiroso. Y créanme, la Biblia es clara. Dios es soberano y tiene control de las cosas, y nadie puede resistir a su presencia y a sus preceptos y a sus designios. Por eso es mejor creer el testimonio que el Padre ha dado de Jesucristo. Es importante, pero ¿por qué? Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Porque la resurrección tiene una serie de beneficios. Nos indica que no solamente Jesús ha resucitado, sino que también los que hemos aceptado y creído el testimonio del Padre acerca de Jesús, también vamos a resucitar. Ese es, déle fuerte ese aplauso al Señor. O sea, hay una realidad. Eso no es un sueño, eso no es un quizás, eso no es un lavado de cerebro, es una realidad de a puño. Una realidad. Por eso el cristiano, aunque hayan momentos que las personas cercanas a nosotros mueren, los que mueren en Cristo no están muertos. Entendamos eso, tenemos que creerle a Dios esa verdad. Toda persona que ha estado cerca de nosotros y ha muerto en Cristo, usted y yo la vamos a ver nuevamente. Los vamos a ver nuevamente. Van a resucitar cuando Cristo venga, y si nosotros estamos vivos vamos a ser transformados. Eso no es un adiós, es un hasta luego. Por eso yo me puedo gozar en medio del dolor, de la muerte de alguien que uno aprecia, alguien quiere alrededor si está en Cristo, porque yo sé que está en un mejor lugar. Yo sé que está vivo, porque la Biblia dice Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Entendamos, los que morimos en Cristo estamos vivos. Estamos vivos, y para la mente humana no es fácil entender esto. Pero estamos vivos, y a veces pareciera que cuando vienen esos momentos difíciles de pérdida, dejamos de creer en la promesa de Dios. Porque claro, hay momentos de dolor y uno tiene que pasar su luto, uno tiene que pasar su dolor. Hay unos hermanos en la iglesia que perdieron recientemente familiares cercanos, están en su luto y en su dolor, eso es normal.
Y tenemos que llevar nuestro luto, pero siempre con la mirada puesta que la Biblia dice que los que estamos en Cristo no morimos. Que los que estamos en Cristo estamos vivos. Que los vamos a ver nuevamente. Y los vamos a abrazar y nos vamos a gozar porque están vivos. Por eso Pablo habla de la resurrección aquí y en otras epístolas, que no debemos estar como los que no conocen al Señor sin consuelo. No, al contrario, debemos alegrarnos, debemos gozarnos, porque hay una razón más para estar firme en Cristo: ver a esa persona, para mantener y retener el evangelio, eso que Dios nos ha puesto en nuestras manos, y perseverar en ello. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 en adelante dice: porque preciso es que Él, o sea Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo va a reinar Cristo? En el milenio. Luego de la gran tribulación, cuando usted y yo vengamos en un caballo blanco, junto con el Señor Jesucristo, con un hombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, con sus vestidos manchados en sangre, venga nuevamente a la tierra, va a establecer su reino milenial. Usted y yo, que somos la iglesia, vamos a venir con Él, porque antes de la tribulación partimos con Él a las bodas del Cordero. Yo quiero decirle que usted y yo estamos en la Biblia. ¿Usted sabía que usted y yo estábamos en la Biblia? ¿Usted no sabía eso? Porque la Biblia dice que Juan en Apocalipsis vio que venía el Cordero de Dios con el ejército celestial, su iglesia. Y en ese ejército celestial te vio a ti y me vio a mí. Usted y yo aparecemos en la Biblia. Ahí estábamos y veníamos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Para Dios no existe presente, pasado y futuro. O sea, imagine eso. Yo no había nacido y Juan me vio viniendo con el Cordero de Dios a reinar en la tierra por 1000 años. En ese reino milenial. Porque ¿qué ocurrió anteriormente? Antes de eso vino lo que se conoce como el arrebatamiento. Para los que quieren ser más específicos con la palabra, otros lo conocen como el rapto de la iglesia, donde dice la Biblia que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán por la verdad de que Cristo resucitó. Y los que estemos vivos seremos, ¿qué? Transformados. Estaremos en los cielos, en las bodas del Cordero, y retornaremos con Él. Y dice la Biblia que bienaventurados los que participan de esa primera resurrección. La muerte no tiene más potestad sobre ellos ni el pecado. Vamos a ser libres, un ambiente de perfecta armonía social, un ambiente perfecto de justicia, un reinado de 1000 años donde no va a haber injusticia, donde las condiciones sociales, climáticas, naturales, va a haber armonía total. Y usted y yo somos partícipes de eso por la promesa que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo, que da vida eterna. Dice, versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia dice que al final del milenio van a ocurrir una serie de acontecimientos, y no me voy por allá porque nos vamos escatológicamente y se va el mensaje. Pero la Biblia dice que la muerte es destruida para que no haya más muerte al final del milenio. Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas, y aquí voy a abrir paréntesis para explicar, porque todas las cosas las sujetó el Padre debajo de los pies de Jesús. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Jesús, claramente la excepción es el Padre, que fue el que le sujetó a Jesús todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas a Jesús, al final del milenio, cuando la muerte sea vencida y todo haya terminado para el mal, y es donde va a empezar lo bueno para nosotros. Pero luego que todas las cosas estén sujetas a Jesús, entonces también Jesús mismo se sujetará al que le sujetó, o sea, al Padre,
todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Mire lo interesante, una unidad perfecta de la humanidad con el Creador. Eso no significa que la humanidad va a ser un Dios. Dios solamente es uno en tres personas, pero la unidad va a ser perfecta entre nosotros, sus criaturas, y el Dios creador. ¿Y gracias a qué? A que vino alguien, la segunda persona de la Trinidad, dijo: yo voy a pagar el precio por el pecado, y yo voy a restaurar y voy a ganar y voy a traer nuevamente ese ser que creamos, esa humanidad. La voy a traer nuevamente a mí, porque yo creé al hombre conforme a mi imagen y semejanza. Y voy a restaurar esa comunión que tendría en el huerto del Edén. Y le voy a dar algo mayor, una unidad que Adán y Eva no tuvieron en el Edén conmigo. Una unidad superior y eterna de las criaturas con su creador. Y eso le damos gracias a Dios que eso se logró. ¿Por qué? Porque Él resucitó. La resurrección de Jesucristo. Póngase de pie.